Dicen que, allá donde la noche es más oscura, donde la llanura parece infinita, y el viento corta la piel como un cuchillo, puede escucharse un silbido largo, un distante, pero que siempre termina acercándose. Un silbido que anuncia la llegada de un espectro que vaga por los llanos, cargando en su espalda un saco lleno de huesos. Los huesos de su propio padre. Hoy te voy a contar la historia prohibida del Silbón, una aparición que no pertenece solo al folclore, una presencia que muchos dicen haber visto, una criatura que se aparece a los borrachos, a los maltratadores y a quienes se atreven a caminar solos por la noche. Y si tienes la mala suerte de escuchar su silbido, no corras, no grites, porque podría estar justo detrás de ti. Para entender la leyenda del Silbón, debemos viajar a un lugar donde el horizonte se pierde entre la tierra, el polvo y el cielo. Los llanos de Venezuela y Colombia. Un extenso territorio, donde los sonidos de la naturaleza son los únicos testigos de lo que ocurre en la oscuridad. Allí, en una época en la que la electricidad no existía y las familias vivían aisladas por kilómetros, nació una historia tan cruel que marcó la región para siempre. Los ancianos del llano decían que todo empezó por la desobediencia, otros que fue por un crimen monstruoso. Pero todos coinciden en algo en aquel muchacho. Estaba maldito desde el primer grito que soltó al nacer. El protagonista de esta tragedia era un joven llanero, alto, delgado, inquieto, pero con algo en la mirada que incomodaba incluso a los animales. Desde niño, nadie podía controlarlo. Golpeaba a los sirvientes, humillaba a sus hermanos y trataba a los animales como si fueran juguetes rotos. Su padre, un hombre de carácter fuerte pero silencioso, siempre pensó que era solo una etapa, pero aquella etapa se convirtió en violencia. Y cuanto más crecía el muchacho, más crecía la sensación entre los habitantes del llano de que ese joven estaba destinado a causar una desgracia. Un día, el joven regresó a su casa con la mirada perdida, tambaleándose entre un ataque de ira y un llanto rabioso. Había descubierto que su esposa, una muchacha recién casada con él por obligación familiar, lo había engañado, o al menos eso contaba él. Algunos sospechan que no fue así. Otros aseguran que el verdadero monstruo era él, y que la muchacha vivía aterrorizada en esa noche. Nadie volvió a verla con vida, pero lo más terrible ocurrió después. El padre del joven, al enterarse de la desaparición de su nuera, confrontó a su hijo Ampero, lo que encontró. Lo dejó sin alma. El joven había asesinado a la muchacha, pero no solo eso, hizo algo tan enfermizo, tan grotesco, que no puede describirse sin romper la calma de cualquier espíritu. El padre, lleno de rabia y horror, lo golpeó, lo increpó, pero el muchacho, ciego de ira, tomó un cuchillo. En un instante, el silencio del llano se llenó de un grito desgarrador. El muchacho asesinó a su propio padre, con una brutalidad que ningún ser humano debería conocer. La sangre empapó el suelo, los perros huyeron, el viento se detuvo, y el destino del muchacho quedó sellado para siempre. Cuando la familia descubrió lo ocurrido, la noticia corrió como fuego entre las chozas y los conucos. Los hombres del llano, guiados por una mezcla de dolor, rabia y justicia ancestral, hicieron lo que debía hacerse. Lo llevaron arrastrándolo al centro del corral, y allí le aplicaron el castigo que ni el diablo se atreve a mirar. Le rompieron todos los huesos a golpes, le desgarraron la espalda con un látigo impregnado en ají picante para que jamás sanara. Y luego, solo luego, vino lo peor. Tomaron un saco y lo llenaron con los huesos del padre. Lo obligaron a cargarlo, a sentir el peso de su crimen en cada paso. Y finalmente lo soltaron en medio de la llanura, maldito, condenado a vagar por toda la eternidad. Dicen que antes de dejarlo morir, un anciano rezandero murmuró: aunque camine hasta que la piel se le desprenda, que sienta el peso del pecado y que quede condenado a anunciar su presencia. Con un silbido maldito desde ese día, el llano cambió. El viento empezó a llevar un silbido que nadie había escuchado antes, un silbido perfecto, casi musical, pero imposible de imitar por un ser humano. Cuenta la tradición que el silbón emite su melodía siguiendo una escala inquietante: do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Si lo escuchas cerca, está lejos, ansí, lo escuchas lejos, ya lo tienes muy cerca. Los llaneros dicen que eso es lo que vuelve loco al viajero, ese juego psicológico que aterroriza incluso a quienes no creen en nada. Y así fue como nació el alma en pena que recorre los llanos, cargando su saco de huesos. El Silbón. Con el paso del tiempo, las historias sobre las víctimas del Silbón se multiplicaron. Dicen que busca a los hombres borrachos, que se acerca en la madrugada, cuando la mente está nublada y la lengua pesada. Los que sobreviven, pocos, cuentan que lo escucharon justo antes de desmayarse en el silbido.
los pasos y el sonido de unos huesos chocando dentro del saco. Otros afirman que castiga a los maltratadores, a los hombres violentos, a quienes levantan la mano contra su familia. Hay quienes dicen que incluso se sienta en los umbrales de las casas para contar, uno por uno, los huesos del saco. Y si alguien lo escucha, esa persona está marcada, porque el silbón no perdona, observa, espera, y regresa por quien le llamó la atención. A lo largo de generaciones, cientos de campesinos juraron haber visto al silbón. Los relatos coinciden: un hombre alto, extremadamente delgado, casi esquelético, con una mandíbula alargada y ojos hundidos, vestido con ropa vieja, rasgada por el tiempo, y cargando un saco enorme sobre los hombros. Algunos lo describen como una sombra que se difumina con el viento. Otros aseguran que sus pies no tocan el suelo. Y los más ancianos dicen que lo vieron caminar, pero que su cuerpo parecía desarmarse y reconstruirse con cada paso. Uno de los testimonios más aterradores pertenece a un arriero que viajaba solo de madrugada. Juró que escuchó el silbido detrás de él y que cuando volteó vio una figura altísima parada a varios metros, quieta, inmóvil, pero acercándose de golpe cada vez que él parpadeaba. El arriero sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Decía que lo peor de todo eran sus unos ojos que no tenían reflejo, ni color, ni vida, solo vacío. La leyenda dice que el silbón no siempre necesita estar afuera para manifestarse. A veces, se cuela dentro de las casas. En las madrugadas, cuando todos duermen, se escucha el sonido de un saco arrastrándose por el piso, como si alguien caminara lentamente por el corredor, y luego empieza a contar los huesos en 1, 2, 3. Si el dueño de la casa lo escucha, está condenado, pero si no lo escucha, no pasa nada. Los ancianos dicen que el silbón respeta a quienes tienen perros valientes o a quienes mantienen un látigo colgado en alguna pared, porque recuerda los castigos que recibió en vida. Pero si encuentra a alguien borracho, lo abre en canal, como a un animal, y se lleva su alma al saco. Una de las cosas más fascinantes del silbón es que su historia se transforma según el llanero que la relate. Para algunos, es un espíritu vengador, para otros, un demonio, y para otros tantos, un eco viviente del pecado humano, porque el silbón representa algo más profundo: el castigo de un crimen imperdonable, la carga eterna de la culpa en la figura de un alma perdida, incapaz de descansar. Por eso su silbido no es un simple sonido, es un lamento, una advertencia, un llanto que viaja con el viento. Lo que estás a punto de escuchar es uno de los relatos más conocidos entre los campesinos, un testimonio de esos que pasan de generación en generación. Una noche oscura, sin luna, un hombre llamado Rafael regresaba a caballo después de una larga jornada. Llevaba unas copas de más, solo quería llegar a su casa y dormir, pero el llano tenía otros planes. Mientras avanzaba, escuchó un silbido lejano. Pensó que era un ave nocturna, pero el silbido se repitió. Una melodía perfecta, demasiado perfecta. Rafael sintió un escalofrío. El caballo empezó a inquietarse. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaría. El silbido se escuchó más lejos, mucho más lejos. Y recordando la leyenda, Rafael sintió sus rodillas temblar, porque sabía lo que eso significaba. Ansí se escucha lejos. El silbón está cerca, muy cerca. Entonces vio una sombra altísima moviéndose entre los árboles. Rafael se quedó paralizado, no podía gritar, no podía moverse. La figura se acercó. El saco de huesos golpeaba el suelo. Los huesos chocaban entre sí, haciendo un sonido seco y espeluznante. El silbón se detuvo frente a Ellen, y el hombre vio su rostro, a los ojos hundidos, la mandíbula deformada, la piel pegada al hueso, como papel húmedo, y ese saco lleno de los restos de los condenados. El silbón levantó la mano, una mano huesuda, inhumana, que temblaba como la de un cadáver fresco, y entonces desapareció. El caballo cayó de rodillas, y Rafael perdió el conocimiento. A la mañana siguiente, lo encontraron temblando, con el cabello blanco de un solo lado, balbuceando. Lo escuché cerca, pero sonaba lejos. Dios mío, casi era mi turno. A pesar del terror que provoca el silbón, los llaneros aprendieron a defenderse. Dicen que hay 3 cosas que este espíritu teme: a los perros negros, porque reconocen las presencias malignas y ladran sin miedo. 2, a los látigos, porque le recuerdan el castigo brutal que recibió cuando aún era humano. 3, el ají picante, porque fue usado para quemarle la espalda en su juicio final. Muchos viajeros llevan estas cosas consigo cuando cruzan el llano de noche. Los más viejos aseguran que, si el silbón te ronda, debes soltar un perro o hacer sonar un látigo. Solo así se alejarán
Pero hay algo que debemos tener claro en estas defensas. No siempre funcionan. Los expertos en folclore dicen que el silbón es solo una leyenda para asustar a los niños o para evitar que los hombres se embriaguen demasiado. Pero las evidencias, las historias, los testimonios no pueden ignorarse tan fácilmente, porque demasiadas personas, en distintos lugares y épocas, dicen haber escuchado el mismo silbido, y demasiados hombres han aparecido sin vida, en circunstancias extrañas, sin explicación lógica, con el pecho abierto como si un animal salvaje los hubiera atacado, pero sin rastros de animales, sin huellas, sin lógica, solo el silencio y un olor a huesos viejos. La leyenda del silbón no es solo un cuento, es un recordatorio de que el llano es un territorio tan vasto como misterioso, un lugar donde las emociones humanas pueden dejar huellas, huellas que el tiempo no borra. El silbón es la representación del arrepentimiento eterno, del peso del pecado, de la oscuridad que nace cuando un corazón humano se llena de violencia. Así que si alguna vez caminas por los llanos, al caer la noche, si el viento se detiene, si los perros ladran sin razón, y escuchas un silbido lejano, no te confíes porque si se escucha lejos, quiere decir que está demasiado cerca de ti, y puede que hoy decida contar tus huesos.